Muy buenas. Nos encontramos aquí en esta breve entrevista con Vicente Ortún. Yo soy Eduardo Satué, presidente de SESPAS, y antes que nada presentaros al contertulio, Vicente, que es licenciado en económicas y empresariales, pero fundamentalmente ha dedicado su vida a algo un poco a veces contradictorio, paradójico, que es la economía de la salud, ¿no? Que parece esto una cosa que no tiene mucho que ver y que por el contrario tiene muchísimo que ver, ¿no? Ha sido también decano en la Facultad de Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra. También ha sido fundador y director del CRES, del Centro de Estudios para la Economía de la Salud. Y bueno, esto de ser economista de la salud es un poco como ser el médico del sistema sanitario, ¿no? El que diagnostica y dice si la cosa va bien o bueno, tenemos que ponerle algún tratamiento, algún remedio, ¿no? Sí, ¿Cuál es la salud que tenemos al sistema sanitario? hombre, ser economista de la salud es ser salubrista. Yo siempre pierdo tiempo reconciliando a la gente con la economía, mal bautizada como ciencia lúgubre, el que la calificación de ciencia lúgubre era un reaccionario, que no quería que la gente se tratara igual, y lo reconcilio hablando de Amartya Sen, la persona que descubrió que el hambre lo causa la falta de democracia, que la desigualdad de la mujer se puede medir, cosas de esas. La salud del sistema sanitario, buena pregunta de entrada. Somos, según el Lancet del 2019, el sexto país del mundo atendiendo al mejor indicador del comportamiento del sistema sanitario, que es el de la mortalidad, tanto clínicamente como sanitariamente evitable, ajustando por lo ajustable. Sexto del mundo, detrás de 5 países más pequeños que España, que son Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza y Australia. Solo en tenis, España es la sexta del mundo. Ahora bien, igual que cito eso, que repito, es la fuente más fiable de datos que existe en el mundo, el Institute for Healthcare and Evaluation, el de Seattle, publicado en el Lancet, igual que hemos dicho eso hace tiempo, también hace todavía más tiempo decimos que somos un buen sistema sanitario, pero tenemos un mal pronóstico. Y tenemos un mal pronóstico por cosas que precisamente se abordan en el informe SESPAS 2024, que es tanto la planificación de recursos humanos como la gestión de recursos humanos. La planificación, y ya tuviste ocasión de hacer la entrevista con 2 personas que son referentes en Europa y en Asia. Digo en Asia porque la región europea de la OMS llega al Pacífico. Esas 2 personas son Patricia Barber y Beatriz González. También tuviste ocasión de hacer la entrevista a Felipe Rodríguez de Castro, que hizo un Cierto. artículo extraordinario sobre formación, o como son extraordinarios los artículos que han hecho Javier Hernández, Ángela Blanco, también de planificación, el de las enfermería. Hay muchos, hay muchos. Pero yo no Vamos sé, a ir detallando algunas de las cuestiones, porque aquí no tratamos de destripar todo, porque los artículos son muy enjundiosos y merece la pena leerlos con detenimiento, pero yo creo que sí que podemos describirle al que nos esté viendo, al que nos quiera ver, cuáles son las partes más interesantes, ¿no? O llamativas. A mí me llama mucho, hay un tema que yo creo que está en boca de todos últimamente, que es qué desequilibrios hay de profesionales en este momento en España. Estamos sabiendo aprovechar el talento, sabemos retenerlo, necesitamos algún tipo de incentivo por lo que comentabas, ¿no? Tenemos un muy buen sistema de salud, pero bueno, las cosas y sobre todo con la pandemia han aflorado, yo creo, o ha ayudado a detectar problemas, ¿no? Que estaban ahí latentes y que han emergido con fuerzas, ¿no? ¿Qué podemos decir de este tema? que simplificando mucho, gestionamos los recursos humanos como se gestionaba la Embajada de España en París cuando Indurain ganaba el Tour de Francia. Era cuestión de telefonar a una conocida pastelería y ellos se encargaban del cóctel. La única gestión que hay que hacer. Pero en un sistema
en un servicio profesional y complejo, no se puede gestionar los recursos humanos como el cóctel en la Embajada de España en París. ¿Por qué? Y es que aquí hay una cosa que conviene decir de entrada. Esa cosa que llamamos gestión, que tendemos a menospreciar, es lo que explica la diferencia de productividad, el 30% de la diferencia entre países. Una productividad que en España, por cierto, está bajando desde principios de siglo. Cuando asomas la nariz a donde sea, que no sea mesoyorno europeo, el mundo está chutando, nosotros estamos empeorando. ¿Por qué? Porque no estamos gestionando. ¿Y World cómo es Management esa Survey. gestión? ¿Qué quiere ¿Cómo, decir cómo- gestión? Gestión quiere decir seleccionar a la gente, reclutarla, saberla evaluar, saberla incentivar. Y hay 3 artículos del monográfico, del informe, que tratan estos aspectos, que son el artículo que hicieron José Ramón Repullo y José Sí, Manuel lo tengo Freire. aquí. La evaluación del rendimiento y la compensación en centros sanitarios, tanto Exactamente, de pues gestión es directa, ¿no? el resumen más radical de ese artículo, es que no existe. No hay, existe evaluación y compensación. Los autores lo explican un poco más largo. Hablan de condiciones patéticas de empleo, esto es literal, de incentivos higiénicos que no sirven cuando funcionan y desmotivan si funcionan. Hablan de igualitarismo inadecuado, de gobernanza difícil y de una manera elegante hablan de atractores externos. La razón para que algunos profesionales se vayan a la práctica privada no es el sueldo, es poder desarrollarse como profesionales, cosa que las normas del Estatuto del 2003, que es un recocinamiento de una cosa del 1966, pues no sirve. Sencillamente Repu y Freire concluyen evaluación y compensación no existe. Pero es que si pasamos a los siguientes artículos, los 3 más relacionados con el tema de que hablamos son el de Meneo y el de Olga Pané. Meneo, que tendría que hablar y habla de reclutamiento, selección y retención, recuerda de entrada el 50% de temporalidad que tenemos en este país y del cumplimiento generalizado de las razones que justifican el Estatuto Marco, que eran precisamente que el régimen jurídico se adaptara a las peculiaridades organizativas del Sistema Nacional de Salud. Selección. No existe selección. Son los profesionales quienes seleccionan el puesto de trabajo a despecho de los requisitos de esto. Eso está explicado con total detalle en el artículo. Y por último, también sobre gestión, en otro contexto, en el contexto de la gestión indirecta, el de consorcios, fundaciones, empresas públicas, Olga Pané también dice que ese sistema de gestión indirecta, que es el que en principio debería tener mayor flexibilidad, la está perdiendo a marchas aceleradas porque cada año, con la ley de acompañamiento de los presupuestos, se define como básica algún detalle que afecta precisamente a las instituciones con gestión indirecta. Repito, es muy grave que todo lo que hay que hacer para gestionar el recurso más importante de un país no se puede hacer, no se está gestionando. Entonces, el mensaje más importante es, si la gestión importa, tomémoslo en serio. No hemos de ser permanentemente un mesoyorno. Mesoyorno aquí Sí, sí. Italia, Grecia, Portugal, Ujú. España. No hemos de ser, es que yo a veces me indigno. Los Noto pigs, lo ¿no? Que siguiente. decían aquellos. ¿Eh? Los pigs Sí, que nos llamaban aquellos. sí, los PICs, los PICs. Pero, por ejemplo, el otro día viendo sistemas judiciales, resulta que ponen el ranking de España, te lo colocan a la cola, pero después la coletilla de consuelo. Dentro de nuestra familia legal, compuesta por Sudamérica, Italia y Francia, estamos en la media. No, por favor, comparémonos con el mundo, no con quien lo hace tan mal o peor que nosotros. Exacto. Esta comparación, ¿cómo podemos comparar? Porque normalmente cuando uno se compara con otros, claro, uno siempre trata como de disminuir, digamos, las debilidades y engrandecer las fortalezas, ¿no? ¿Cómo podemos Sí. hacer una comparación La, rigurosa que la, tenga la, sentido?
La comparación es la trampa esencial. Ya hacía 40 años, en el estudio de la RAND Corporation, salió que prestar atención sanitaria de forma gratuita no era eficiente. ¿Por qué? Porque lo compararon con lo más eficiente que existía, que era la vacunación. Si a mí me comparan con Robert Claro, Redford, un desastre. a Lo clave cualquiera, ¿eh? es el punto de comparación. Simplemente comparemos comparables profesionales. Por ejemplo, el ejemplo fuera de la sanidad. La Agencia Tributaria de España es un monopolio y tiene que continuar siéndolo. ¿Eso implica que tú no puedes hacer competencia por comparación entre inspectores? Ajustando solo por una cosa, ¿cuál es su base imponible? ¿Son inspectores de qué? ¿De renta de sociedades? Comparemos el de Pinto y el de Valdemoro. ¿En qué, Y si hay diferencias no explicables, no hace falta hacer ningún test estadístico. Se puede llamar directamente a la Guardia Civil. este informe nos ayuda a plantear cómo podrían ser esas comparaciones? Sí, ya las tenemos. Si España, y hay un aragonés que hemos Mm. comentado con el presidente de SESPAS esta mañana, que es Quique Bernal, Quique Enrique Bernal, Bernal. que está Mm. hoy en Bruselas, hablando de cómo Europa puede pivotar en la única industria que puede ser competitiva, porque en las TICs hemos perdido el tren, es China y Estados Unidos. En automóviles está China con las baterías eléctricas. Nos queda lo sanitario. Y el sanitario, el recurso más importante es la calidad de datos de una cobertura extraordinaria que hay en Europa y particularmente en España. Tenemos costes, resultados de todos los centros sanitarios. Al jefe de cirugía general de Rollo Vilanova, dale los datos de los servicios que son como el suyo. Eso es el mejor acicate que se le puede dar a un profesional. Entonces, hemos de comparar los servicios públicos consigo mismos, ¿no? Tendríamos que comparar centros de salud con centros de salud, hospitales con hospitales. Esto sería una Sí, buena línea, ¿no? Para ayudar a consigo mejorar. mismo y en un futuro, aunque todo el país está plantillado, o sea, en Valencia se están revirtiendo las concesiones, en Andalucía las empresas públicas desaparecieron, en Cataluña queda un residuo de gestión indirecta. Hemos de comparar los públicos de gestión directa también con los públicos de gestión indirecta y también con los privados, ajustando eso sí por las diferencias. Por ejemplo, un privado no tendrá las servidumbres que tiene un público, pero la idea general, la mejor forma de escoger el modelo organizativo más adecuado es compararse, porque en la vida solo hay una forma de hacer las cosas, que es como quien las hace mejor. Las empresas, por ejemplo, para decidir cuánta gente tiene el gabinete de prensa o en relaciones públicas, lo que hacen es fijarse en los demás. Y normalmente te fijas en el que lo hace mejor que El que lo tú. hace bien. De momento ya tendremos bastante comparando hospitales públicos, tanto de gestión directa como indirecta. Algo que se está haciendo, particularmente seguro que en Cataluña y en Madrid se está haciendo. En Aragón existen los datos para hacerlo, ignoro si se está haciendo, pero se puede hacer. La editorial que firmáis Miguel Ángel Negrín y tú Sí. dice una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Que es recursos humanos en sanidad, más de lo mismo no es una solución, ¿no? Eh, Más de lo mismo es utilizar las mismas recetas de siempre para problemas nuevos, ¿no? Que son los que Sí. hemos visto sobre todo a partir del COVID. Una de las soluciones podríamos decir que es cuidar mejor los recursos humanos que tenemos, mejorar esa formación que se está desarrollando, que son todos los artículos que también se tocan aquí, y de alguna manera evitar cierta sangría que tenemos de salida de profesionales al extranjero en busca de mejores condiciones laborales, fundamentalmente. Sí. Empecemos por último, que es lo más fácil. La sangría, y eso lo ha documentado Beatriz González, no se puede documentar por los permisos que se piden a los colegios de médicos para irse fuera. Nosotros tenemos muchas más entradas de profesionales que salidas. Continúa siendo relativamente escasos, médicos sobre todo, y enfermeras no muchísimas. O sea, hay una falsa historia de huida de profesionales.
pocos Ujú. se van fuera. La gente, lo que provoca que los profesionales estén quemados, y esto hay un excelente artículo en Gaceta Sanitaria hecho por Antonio Pujol de Castro, es que no tenemos una política de retención, de ajuste al puesto de trabajo. Es modelo único para todos. Estés en intensivos o estés en la enfermería de un pueblo. Son cosas diferentes, por favor. Hay que adaptarse los contratos. En un país que ni selecciona, ni escoge, ni evalúa, ni incentiva, ¿cómo vamos a hacer eso? No lo estamos haciendo. Y aquí hay un tema gordísimo. Quien crea que la gestión pública es un oxímoron está llevando al país al suicidio, porque un país funciona cuando tiene mercados que son competitivos, pero un país funciona cuando tiene un Estado que sabe gestionar. Y un Estado lo gestiona a sus funcionarios. Y no solo se gestionan los servicios sanitarios, se gestiona el cambio climático, se gestiona la desigualdad, se gestiona la educación. Todos sabemos que el presidente de es farmacéutico, que 5 minutos de un Lo buen conozco. farmacéutico vale más que 20 minutos de un farmacéutico mediocre. No nos perdamos más el tiempo. Y yo creo que hemos de ser conscientes, precisamente esos 3 artículos tan contundentes que he citado, contundentes y muy documentados, son para preocupar. No seleccionamos, no evaluamos, no incentivamos, no retenemos. La situación es preocupante, porque por varias cosas. Tenemos uno de cada 4, en términos generales, de los médicos en este país están quemados. El artículo este de Antonio Pujol de Castro. De otros profesionales no hay datos. No hay por qué pensar que solo se queman los médicos. Pueden quemarse fácilmente otros profesionales. Por ejemplo, en Estados Unidos se queman más los médicos. En los países nórdicos se queman médicos y otros profesionales. En España no lo sabemos. Pero un mensaje que no está totalmente desarrollado en el informe, naturalmente, es que nos equivocaremos si no conseguimos tener un Estado efectivo. Y un Estado efectivo quiere decir seleccionar a los profesionales que hacen falta, con requisitos que hacen falta ahora, adecuados al puesto de trabajo que se convoca, no convocatorias generales que duran 2 años o 3, son costosísimas, para que sea el escogido el que acabe decidiendo a qué puesto de trabajo va. El tema es muy serio, repito, es el 30% de las diferencias de productividad entre países. Y ya sé que es un tema árido, pero gestionar es controlar el escaqueo. Y ninguna sociedad, ninguna organización puede funcionar sin controlar el escaqueo, algo que en este país no estamos haciendo. Y es Sí, un grave. poco no incentivamos al que trabaja bien y No, tampoco penalizamos al que trabaja mal, ¿no? no, Podríamos decir no. que tenemos un poco esa especie de café para todos, que es igual, hagas lo que hagas, entonces Y esto, repito, está detallado en los 3 artículos que he citado y que recomiendo leer. Como recomiendo leer el de Antonio Pujol de Castro, que está también en Gaceta Sanitario, en Gaceta Sanitaria, artículos en prensa, porque el informe, la parte de planificación, creo que en el país se entiende. La parte de gestión creo que se entiende menos. No se está acostumbrado a hablar de términos de gestión. El World Management Survey, que lleva 20 años de existencia, en este país yo diría, bueno, si alguien lo conoce naturalmente, pero es algo que no se gasta, no se utiliza. Y es clave. Sin productividad, aumento, no hay estado de bienestar no vamos a posible. ningún lado. Y además la productividad no es algo, no es un número, digamos, para lucir en estadísticas, sino que es el servicio que damos a los ciudadanos, ¿no? Y que al Sí, sí, final sí, puede redundar en que esa sí, persona esté bien, sí, mejor o peor tratada, ¿no? sí, 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 Ya por terminar, Vicente, sí. hemos hablado un poco del sistema público, la necesidad de compararnos, bueno, este problema que tenemos de gestión de recursos humanos. ¿Cómo es la situación en este momento en la práctica entre el sistema público de salud y el sistema privado de salud? Son rivales, estamos viendo a partir de la pandemia un gran aumento en bueno, en las mutuas, ¿no? En los seguros privados de salud. ¿Esto a qué nos lleva?
¿Por dónde van los tiros? Eh, Dejando por sentado que a mí lo que me preocupa es la gestión pública, utilizando también formas de gestión indirecta, el privado hemos de verlo como algo que depende de dos cosas: la cantidad de recursos públicos que dediquemos a financiar la sanidad y lo bien que lo hagamos. En cantidad de recursos que dedicamos a sanidad, estamos en porcentaje algo por debajo de lo que es la media europea. En lo que estamos muy por debajo es en cómo gestionamos. A medida que el país se haga más rico, y aunque lentamente se irá haciendo más rico, el porcentaje de recursos que dedicaremos a la sanidad aumentará. Y todo ese aumento, si no se prioriza muy bien y no se hace muy bien, dejará mucha demanda entendida como necesidad expresada que tendrá que satisfacer el aseguramiento privado. El aseguramiento privado, 40% en Madrid, 40% en Barcelona, necesita una oferta privada que es la que está creciendo en España. Eso lo tendremos. ¿Tiene sentido utilizar la oferta privada bajo financiación pública? En mi opinión, sí. Podría ser un acicate, pero haciéndolo bien, no como lo hacen en Madrid, que tiene un área única desde hace casi 15 años o por ahí, donde la Jiménez Díaz recibe recursos para traer pacientes, pero el Hospital de la Paz ni es penalizado por perderlos, ni sería compensado por conseguirlos. Mientras no homogeneicemos un poquito las reglas de juego, no habrá eso que es tan conveniente de la competencia por comparación en calidad. Es un buen acicate que un centro público tenga que compararse con un centro privado, repito, ajustando por lo que hay que ajustar, ¿eh? Hay que comparar comparables. Supervivencia en infarto, con la misma elevación del segmento ST. No sé si Pues queda muy claro todo esto, pero bueno, bueno, en el informe está claro. en el informe está claro, ¿no? Hay una cosa que es que necesitamos mejorar la gestión. Este informe abunda en todas estas cuestiones, precisamente para cuidar a los profesionales, para cuidar a los ciudadanos y para optimizar, ¿no?, los recursos que siempre son limitados. Pues muchísimas gracias, Vicente. Yo creo Bueno, que de aquí informar a los que nos están viendo que pueden encontrar el informe SESPAS en la publicación Gaceta Sanitaria, simplemente poniendo informe SESPAS 2024 en Google ya nos llevará o a la página web de SESPAS o a Gaceta Sanitaria. Y muchísimas gracias por todo el trabajo que has dedicado para coordinar y llevar adelante con, esta con Miguel Ángel de publicación. Green hemos sido editores los dos. Y Efectivamente. ya que eres farmacéutico, una referencia. Nosotros nos hemos centrado mucho en médicos y enfermeras, por son los contingentes más numerosos, pero uno de los artículos que se quedó en camino, que no pasó la barrera, insistía mucho en la idea de que quien tiene que hacer una función es la persona con mayor capacidad resolutiva para hacerlo. Lo que da que en algunas partes del proceso asistencial es la oficina de farmacia, en otros momentos es la enfermera. Este artículo no se ha quedado en el camino, no pasó, porque hay muchas profesiones en sanidad que ganarán en protagonismo, en importancia, sobre todo si se evitan criterios corporativos y se utiliza el criterio quién tiene que hacer algo, quien tenga más capacidad resolutiva. Hablo Pues por la farmacia comunitaria. muchísimas gracias, Vicente. Bueno, Bueno, vamos a ver si sale este artículo y otros en relación. Adelanto ya el contenido del informe 2026, que se va a empezar a ¿así? preparar ahora, que va a versar sobre la coordinación y la colaboración multidisciplinar. ¿Cómo Ah, pues, hacemos ese pues engranaje entre profesiones que muchas veces o vivimos de espaldas unos a otros, o peor, que a veces vivimos enfrentados, ¿no? Y el ciudadano lo que merece es que estemos unidos y trabajando juntos, ¿no? Porque nos exactamente es debemos a eso. él. Y antes de coordinar, no hay que dar como un dato las funciones de cada profesión. Esas funciones cambian en el Exacto, tiempo. al servicio de la ciudadanía. Muy bien, pues Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, pues Vicente, muchas gracias, presidente. y nada, cualquier duda o cualquier comentario de los que nos están viendo, pues será bienvenido. Que nos Hasta envíen un luego. correo. Bueno, Hasta pues luego. un abrazo. Hasta pronto.